Saludos cordiales a todos quienes permanentemente se conectan a través de las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete. En Extreme TV Cable nos siguen a través de la señal de Vito TV en canal 15 y 709. Además pueden acceder a la señal en vivo de Vito TV a través de la página web www.vitotvo.com. En Escándalo TV también nos siguen por las siguientes plataformas y canales: Canal 77 Extreme TV Cable, Canal 107 por Cable Familia, por Shopping TV, Canal 126, a través de la cadena Hispasat. Nos retransmiten por diferentes países de Latinoamérica. Y en la provincia de Manabí, por intermedio de 15 operadoras, llegamos a varios cantones de la zona norte y sur de la provincia. Juve Digital nos retransmite por Cable Familia en Canal 109. A todos ustedes, gracias por su amable sintonía. Queremos también saludar a nuestro directo invitado, el doctor Andrés Páez Benalcázar. Él es doctor en jurisprudencia, sociólogo, político, docente universitario, ex asambleísta nacional por la provincia de Pichincha. También fue candidato a la vicepresidencia por el movimiento Creo allá por el año 2017. Mi querido doctor, qué gusto, a los tiempos saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro Clotario. Un gusto poder compartir con usted y con sus distinguidos televidentes. Mi querido doctor, se instrumenta ya el proceso para el concurso de fiscal general de la Nación. Quiero empezar con una pregunta, diría yo, un tanto personal, porque hemos visto que en los últimos años usted se ha convertido en un activista vehemente, inclusive hasta defensor de la democracia. Y hoy que este proceso para seleccionar al fiscal general de la Nación es tan crucial por todo lo que está en juego, inclusive la impunidad, me atrevo a preguntarle, ¿tuvo alguna pretensión para participar en este proceso, en este concurso? No he tomado una determinación al respecto. Todo el tiempo en redes sociales me están postulando para una u otra función. Realmente es un tema que tengo que meditarlo a fondo y tengo que discutirlo con mi familia fundamentalmente. Entonces yo no puedo todavía hacer una aproximación a ese asunto mientras no tenga una decisión tomada. Pero en lo personal, ¿aspira o no esta posibilidad? ¿Tiene intenciones o no? Realmente no me he puesto a pensar. Es un asunto al que le he dado algunas vueltas, pero todavía no he tomado una determinación de participar o no. Siempre creo que es un riesgo someterse al Consejo de Participación, porque ese es un órgano correísta con burocracia correísta, en donde a una persona que ha combatido al correísmo le puede ir muy mal, por la mala fe con la que pueden proceder y por todo lo que pueden hacer con cualquier documento. Se inventarán cosas que no tengo títulos o que he falsificado los títulos, cuando eso es totalmente desmentible, pero siempre uno se cuida de la mala fe de la gente, y si algo le caracteriza al correísmo en cuanto a sus integrantes es la evidente mala fe con la que proceden en absolutamente todo. Entonces, sí es un tema preocupante el que cualquier persona con más o menos merecimientos pueda someterse al escrutinio de un órgano que es absolutamente cuestionado, que no tiene ningún prestigio, como es el Consejo de Participación. O sea, ¿tiene temor a los riesgos que están implícitos en este proceso, a las probables amenazas y a la intranquilidad que se puede generar alrededor de estas delicadísimas funciones que hoy, más que nunca, ser el fiscal general de la Nación es dejar de lado todo, inclusive a la familia, porque tiene que blindarse con la seguridad? Y después mire cómo terminó la fiscal Diana Salazar, teniendo que salir del país porque tenía enemigos por todos lados. Ese es uno de los temas que a uno más le hacen meditar, porque claro, la seguridad uno tiene durante 6 años y después, y yo tengo familia también, es decir, es una decisión muy compleja, muy Hay compleja. que ser valiente en todo Tendré que caso. darle tiempo para Claro. meditar.
En todo caso, ya se retomó este proceso, al fin, después de varios procesos tortuosos y también por la displicencia, negligencia del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros entes que no permitieron que esto fluyera. Mire que tenemos en estos momentos a un fiscal encargado con funciones prorrogadas, como el doctor Wilson Toinga. Le pregunto entonces, alrededor de este proceso, ¿cree que se pueda confiar en el proceso para que se designe o se seleccione a un fiscal con absoluta transparencia? Bueno, esa es la aspiración de todos. Yo, en lo atinente al Consejo de Participación, tengo más dudas que certezas. Esa es la verdad. Creo que hay gente muy valiosa que puede postularse para esa función, pero también creo que todos los postulantes pensarán en lo que significa el ejercicio pleno de esa función. Porque claro, el que va ahí a topar la pelota en la cancha y no hacer mayor cosa y más bien asegurarse el futuro, que lo puede hacer con herramientas vedadas, por supuesto, para ellos no hay inconveniente y más bien resulta atractivo. Para los que quieren hacer un trabajo real, proactivo, la vara muy alta que dejó la doctora Salazar es un desafío para cualquier persona y alcanzar ese desafío demanda de una decisión personal de absoluta honestidad, honradez, rectitud, transparencia. Entonces, hay dos tipos de postulantes. En este segundo grupo de postulantes, que sin duda habrá gente decidida a actuar y hacerlo con la misma sensatez y severidad y rectitud que lo hizo la doctora Salazar, entonces siempre será una decisión mucho más compleja. Cuando usted menciona que tiene más dudas que certezas, es porque existe el temor de que la Fiscalía General de la Nación caiga en manos de las personas a quienes se las está combatiendo. Ese es un riesgo. Es obvio de que esas personas siempre van a estar interesadas en tener el control de la fiscalía. Ya lo han tenido. Eso es clarísimo. Tuvieron el control de la fiscalía durante el periodo de Galo Chiriboga, durante el periodo de ese sinvergüenza que se llama Carlos Vaca Mancheno. Tuvieron el control de la fiscalía, pero abiertamente. Y claro, ellos extrañan regresar a ese estado, porque con esas fiscalías era viva la fiesta en el Ecuador, pues ahí proliferaron las bandas, los grupos criminales y todo, porque tanto Chiriboga como Vaca jamás cumplieron con el rol que les correspondía y más bien se dedicaron a perseguir. No nos olvidemos que toda la persecución en mi contra y de mi familia la encabezó Carlos Vaca Mancheno con su equipo. Entonces, obvio que van a seguir intentando volver a tener el control de la fiscalía los grupos criminales. Esto es obvio. Ya, mire usted Y que claro, el Consejo de Participación Ciudadana está instrumentando este proceso con la implementación de algunas medidas, veeduría ciudadana, participación ciudadana, y haciendo publicaciones para que sea transparente el proceso. Sin embargo, ya existen las primeras alertas de injerencias. ¿Cree que a través de aquello, estas personas que tienen la intención de meterle la mano nuevamente a la Fiscalía General de la Nación puedan acceder? ¿Y qué pasará si esto sucede? Que ellos obtengan el control de la Fiscalía. sería el colapso del país, pues porque lo que van a hacer es, primerito, sacar a los socios que están en la cárcel, encabezados por Wilman Terán, que ha sido la cabeza de las operaciones judiciales en favor del crimen organizado. Eso van a hacer. Ya hubo dos juezas que le ayudaron a Terán, dos juezas que debieron excusarse de tratar el tema de Wilman Terán porque son sus íntimas amigas. Y estas dos juezas decidieron que Terán deje la cárcel de La Roca y esté cómodamente aquí en la cárcel 4 de Quito y que además pueda hacer uso del Internet 24 horas al día y recibir visitas 24 horas al día. Es decir, que si a la mamacita se le ocurre ir a las 4 de la mañana, le tienen que abrir las puertas y levantarse todos para que él pueda tener semejante prebenda, concedida por dos juezas
de la Corte Nacional. 2 jueces de la Corte Nacional. Entonces, ¿obrarán en favor de quién? De Wilman Terán, de Muentes, que está preso. ¿Por qué? Por ese tipo de vinculaciones, de todos los jueces que están purgando condenas por estar involucrados en el caso Purga, en el caso Metástasis, Administración de Justicia y otros casos que son de dominio público. Y por supuesto, van a van a hacer todas las maniobras para poner en libertad a los jefes de las bandas. Esto es obvio. Y así como está Entonces, el el peligro escenario que corre el país es enorme. en este proceso, ¿cree que ya existe ese manoseo político? No me consta. He leído por ahí unas afirmaciones. No Pero nos ¿cómo saber si olvidemos es que transparente o no el proceso? ¿Cómo saber si lo confiamos o no en las ternas que están enviando? depende también mucho de quién haga las observaciones. Si vienen de gente que realmente es respetable y que tiene una sana intención de que el proceso vaya por el mejor camino, pues le damos valor a eso. Pero si es que viene de grupos correístas que también están interfiriendo y que obviamente van a presentar una batería de candidatos y que van a buscar meter a su gente como veedores y que van a tratar de poner a su gente en el comité de selección, es decir, entre el grupo de ciudadanos que hacen el concurso y seleccionan al fiscal, porque no nos olvidemos de que no intervienen los vocales del Consejo de Participación, sino para proclamar los resultados. Los vocales del Consejo sí ponen a uno de los delegados, pero de la ciudadanía vienen otros tantos delegados, en partes iguales. Por lo tanto, el correísmo va a estar atrás. Si lo que más les desespera es volver a captar el control de la fiscalía, porque de esa manera Entonces, lo pueden clave y sin lo duda crucial hacer de las serán suyas, las ¿no? vedurías, serán los comisionados. Dependiendo de ellos, Claro, que tendrán que claro, emitir un informe vinculante, de allí nace el nuevo fiscal general de la Nación. sí, claro, claro, ¿Y cómo del informe filtramos de los esos, comisionados. esos perfiles para que sean ciudadanos de bien y no ciudadanos que se los pueda manipular? Bueno, ese es realmente el inconveniente, porque yo creo que hay que echar una mirada a lo que ha sido el Consejo de Participación, que ha sido básicamente una fábrica de carpetas desde su fundación. Recuerde usted, Pedro Clotario, que en la Constitución el Consejo de Participación nace absorbiendo a la Comisión Cívica de Control de la Corrupción. Se supone que deberían haber combatido la corrupción. ¿Qué han hecho? Tiene la Constitución vigente 17 años ya. ¿Qué han hecho? Absolutamente nada. Nada. Un grupo de paniaguados subordinados al correísmo, empleados de Correa, gente totalmente indeseable, despreciable, de la peor condición. ¿Qué han hecho contra la corrupción? Entonces, es muy fácil tener sospechas sobre el Consejo de Participación. Y por Perfecto. eso es que Pero, muchos nos resistimos a pensar en la posibilidad de caer en manos de esta gente y de que ejecuten una venganza. Y la leche derramada no hay quien la pueda recoger. Lanzan una mentira, el correísmo a través de sus poderosos medios de comunicación amplifican la mentira y aunque se aclara y se desmiente, hay gente que se queda creyendo la mentira. Entonces, uno tiene un prestigio y una reputación que debe cuidar. claro, pero asimismo existen otras tendencias que también tienen probablemente las pretensiones de mantener el control de la Fiscalía General de la Nación. Y me refiero a José de la Gasca, hasta hace poco ministro de Gobierno, muy Mm. cercano al entorno del actual gobierno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este proceso él es seleccionado como el nuevo fiscal general de la Nación? ¿Pudiéramos pensar que es una coincidencia o no? De la Gasca ya fue candidato a fiscal. En el proceso en que se designó a la doctora Diana Salazar, él participó en ese proceso. Estoy seguro de eso. Yo vi las actas de calificaciones. De la Gasca ya participó. No recuerdo en qué lugar quedó,
No estaba entre los 5 primeros, de lo que yo Debe ser recuerdo, intrascendente pero ya porque participó. muchos no lo recuerdan. Sí, sí, ya participó él en ese concurso. Claro. Y si vuelve a participar, obviamente por el tiempo transcurrido, su carpeta habrá mejorado considerablemente, en tanto en cuanto ha ocupado cargos públicos, ha recibido reconocimientos, ha sido embajador, seguramente ha dado cursos, yo no sé, pero puede ser que haya publicado un libro, en fin. Eh, yo creo que podría tener más opciones que otros postulantes de la Gasca, pero realmente yo no tengo confirmación de que se vaya a postular. Él mismo no lo ha dicho con certeza de que se vaya a postular, pero creo que todos estamos a la expectativa de ver qué es lo que puede pasar. Una última pregunta sobre este tema para pasar al tema siguiente. ¿Cuál será el máximo desafío del próximo fiscal de la Nación ante un escenario en el que se vive en estos momentos en el país con hostilidad, con violencia, con casos de corrupción bastante complejos? Continuar con el derrotero trazado por la doctora Diana Salazar, ese es el mayor desafío que tiene. Ya ella dejó trazado un camino, ya ella dejó una vara muy alta. Creo que el que sea designado fiscal tiene que apostar a seguir con la actitud, con la frontalidad, con la decisión, con la firmeza, con la transparencia, con la honorabilidad de la doctora Salazar. Eso es lo más indicado y lo más apropiado para quien sea designado como el nuevo fiscal. Perfecto, cambiemos de tema. Hay leyes que ya fueron aprobadas, están vigentes, como la Ley de Integridad Pública, Solidaridad e Inteligencia, que son importantes, de acuerdo al gobierno, para combatir a las mafias o las estructuras criminales. Sin embargo, existe la posibilidad de que estas leyes sean declaradas inconstitucionales. También hay, por otro lado, algunos sectores que están considerando que se debe eliminar la Corte Constitucional. ¿Cuál es su No. postura inicial en torno a este debate complejo? Bueno, eso de eliminar la Corte Constitucional me parece una posición absolutamente extrema, ¿no? El asunto no va por ahí. Tampoco ir al otro extremo de agachar la cabeza y callarse, porque por ahí apareció un periodista de aquí cuestionando a Carlos Vera, a Jimmy Jairala y a los que él llama activistas que se creen influencers. Sí, es un periodista que se cree inteligente, entonces es, eh, digamos que su línea de acción desde hace mucho tiempo atrás. Tampoco es que hay que agachar la cabeza y callar ante una Corte Constitucional que ha tenido aciertos. Yo soy el primero en reconocer y aplaudir esos aciertos. Yo creo que, por ejemplo, lo que actuaron con el caso de la Liga Azul es un gran acierto. Ellos ahí depusieron de las funciones de estos sinvergüenzas. Lo han hecho también con otros servidores públicos, lo han hecho con jueces, con fiscales, me parece muy bien. Yo soy el primero en felicitar. De hecho, en mi cuenta de Twitter están mis felicitaciones y mis reconocimientos a la Corte cuando ha actuado correctamente, pero también mis reproches cuando yéndose en contra de la norma expresa, que es la Constitución de la República, lo que hicieron es aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no es que yo esté en contra de esas personas, yo soy respetuoso de las opciones sexuales de todas las personas, sin excepción, cada persona tiene dominio de su cuerpo y hace con su cuerpo lo que le viene en gana, pero lo que no estoy de acuerdo es que una Corte Constitucional se crea tan poderosa porque no rinde cuentas a nadie, porque no tiene mecanismos de autodepuración, porque no tiene un mecanismo de autocensura, porque no tiene mecanismos de autocontrol, ninguno, entonces hacen lo que les da la gana y que declaren eso o que declaren que los niños de 5 años pueden ser cambiados de sexo. O sea, barbaridades de Claro. esas también tenemos Doctor, derecho a cuestionar. pero las leyes que yo le cité, de acuerdo a algunos expertos en la materia, tienen vicios de inconstitucionalidad. Entonces, dentro de esas atribuciones, la Corte Constitucional está en su derecho de declararlas inconstitucional. No hay leyes perfectas. Siempre se escapa algún error o de fondo o semántico o de redacción, en fin. Con ese No hay argumento leyes está perfectas. asumiendo que sí son inconstitucionales estas No, leyes. no, 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 eso está asumiendo usted. Yo no estoy diciendo eso. Simple, lo que yo he dicho y voy a repetir.
no hay leyes que sean perfectas. Si es que al redactar una ley se ha deslizado un error de fondo o de forma que puede rayar en una inconstitucionalidad, la Corte perfectamente puede hacerlo. Lo que yo sostengo personalmente, y esto sí atribúyame a mí, es que toda Corte Constitucional tiene que entender el entorno y el momento en el que se dicta una ley. El presidente Noboa ha dado avances enormes comparados con los gobiernos anteriores que estuvieron permanentemente bloqueados por la insana mayoría correísta dentro de la Asamblea, por la conducción del correísmo o de sus aliados en la Asamblea. Entonces era imposible literalmente en el gobierno anterior al de Noboa e incluso en el de Lenín Moreno poder aprobar una ley. Ahora Noboa ha dado un paso adelante, ha logrado aprobar esas leyes que están bajo una agenda de obstruccionismo y de oposición ciega, de oposición sin razón y sin fundamento alguno. Lo que Noboa ha hecho es posibilitar que ciertas leyes sean expedidas para su combate a la inseguridad, para sus proyectos de generación de empleo. Entonces, si van a poderse revisar el punto y la coma en eso, deberían también considerar el entorno, el hecho de que las leyes son como seres vivos que van teniendo momentos de auge y momentos de decadencia. Por eso se dictan nuevas leyes y otras son derogadas. Entonces, sí creo que la Constitución, la Corte Constitucional tiene que entender eso, pero hacer una cosa también, entender que nadie les juzga. Primero porque nadie les puede juzgar, por eso Doctor hacen Páez, muchas pero veces lo que les da la dentro gana. de esas imperfecciones que pudieran tener estas normas o estas leyes que ya están vigentes, entonces si tienen esos vicios de inconstitucionalidad, tienen que hacerse las observaciones. ¿Cuánto debilitaría el proceso para combatir a las estructuras criminales leyes como estas, si es que son consideradas por la Corte Constitucional como leyes inconstitucionales? Bueno, no se olvide usted que la Corte puede declarar inconstitucionales algunas normas y otras no. Entonces, eh, todavía no podemos saber cuáles son las que va a declarar inconstitucionales o si lo va a hacer. Pero si es que así fuera, lo que el gobierno tiene es que activarse inmediatamente y presentar un nuevo texto legal superando aquellas objeciones propuestas por la Corte en su sentencia y abordar nuevamente el tema, porque la lucha contra la criminalidad no admite que haya ni un segundo de reposo, porque hay que estar todo el tiempo en ese combate que se torna permanente, ¿no? Y si se declara inconstitucional alguna de estas leyes, ¿qué impide o qué se deja de hacer en este proyecto o propuesta del Gobierno Nacional para combatir a las mafias delincuenciales? Mire, lo que más me preocupa realmente es que se debilite a la fuerza pública. Nuevamente se le deje a la fuerza pública en una situación de desigualdad, de inferioridad, frente a las enormes garantías y protecciones que tienen los grupos criminales y todo tipo de delincuentes, gracias al Código Integral Penal correísta dictado por el correísmo, con dedicatoria y compacto con los grupos criminales. Es decir, esa fue una normativa que los grupos criminales la propusieron, la aprobaron y la llevaron a la Asamblea simplemente para las formalidades. Entonces, yo sí creo que ahí hay una preocupación para todo el país, pero abrigo mis esperanzas de que la Corte Constitucional actúe con buen criterio y que siempre sepa la Corte Constitucional que no es que la gente les critica porque estamos locos, la gente les aplaude y la gente les cuestiona porque tenemos derecho como ciudadanos, pero que el prestigio de la Corte no depende de lo que yo o de que un periodista diga. El prestigio de la Corte depende de las actuaciones de sus jueces. Y si es que hay jueces que tienen una agenda propia, ¿cómo se lo puede demostrar? Jueces que están alineados con ciertas agendas 2030, gente que está alineada con todas estas ideologías de género, jueces que tienen una agenda política propia
y que va más allá del ejercicio de su función de impartir justicia constitucional, eso es lo que deteriora el prestigio de la Corte. Esa es la verdad. Entonces, que no busquen culpables afuera, que vean adentro, que revisen cómo han funcionado esas agendas ideológicas, políticas, pro ideología de género, pro Agenda 2030, y así se van a dar cuenta de que no necesitan que nadie les critique, porque con sus propias Claro. actuaciones se ponen en el ojo de la tormenta. Ahora, declarar inconstitucional estas leyes, ¿cuánto se retrocede al combate con las luchas criminales? Eh, Pedro, Clotario, qué preocupación, es que podría producirse un retroceso muy grande. Imagínese usted lo que la fuerza pública ha logrado avanzar después de 18 años Claro, porque de se estar. frenan los allanamientos si es que se declara inconstitucional. También la Imagínese, interferencia de las comunicaciones probablemente ya no puedan ser el, el- efectivas. el uso de las armas, porque aquí en el Ecuador seguramente es el único país donde solo los delincuentes están autorizados a tener armas. Los ciudadanos no podemos tener un arma para defendernos. Y eso lo mismo pasa en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, donde arrasó el sentido común, o dicho de otra manera, el sentido común fue arrasado por el socialismo del siglo XXI, que realmente es el fascismo del siglo XXI. Pero a mí me preocupa tremendamente la disminución que puede darse en las facultades de la fuerza pública. Entonces, también la Corte Constitucional ha de pensar en las repercusiones de sus fallos, porque más allá de que lo hagan o no, siempre tienen que considerar cuál es la lectura que la gente hace de sus fallos. Y si la lectura que la gente hace de su fallo es que no están alineados con el interés de la colectividad, sino con los grupos criminales, aunque esa no sea su intención, Eso no es aunque por su desprestigiar a la Corte legalismo estén Constitucional, ajustándose a la letra pequeña de doctor, tal eso ley, no es descalificar aunque a la esa no Corte sea la Constitucional, intención, esa puede ser la lectura que haga la ciudadanía. insisto, eso no es desprestigiar o descalificar a la Corte Constitucional. Si revisas las leyes es porque no estás con el país o no estás Mm, mm, con los No, no ecuatorianos. porque, no porque al menos en mi caso y en muchos casos ha habido enorme objetividad para aplaudir a la Corte Constitucional cuando ha correspondido, pero también a cuestionar. No es la primera vez que yo les reprocho. Le quiero hacer acuerdo que dieron paso al juicio político del presidente Lazo bajo una sospecha, simplemente, nunca fundamentaron, dijeron, se supone que quizá, probablemente o eventualmente una asambleísta que le ha acusado al presidente en funciones tiene razón. ¿Y sabe qué, Pedro Clotario? En 48 horas hicieron un informe que tiene más de 150 páginas. O sea, que nos den el secreto. Claro, No creo que hayan puesto al chat GPT a hacer un informe la agilidad y la en inteligencia para hacer 48 horas, ¿no es cierto? en un Ya abrir y tenían cerrar de listo el ojos. informe para despacharlo a Guillermo Lazo. Eso se llama agenda política. Esperamos que en esta ocasión no tengan una agenda política. Mi querido doctor Andrés Páez, ha sido un gusto conversar con usted, aunque a los tiempos, pero hemos revisado algunos aspectos que son hoy más que nunca muy, pero muy fundamentales para la tranquilidad o para recuperar la tranquilidad de los ecuatorianos. Muy amable, doctor Páez. Igualmente, muchas gracias, Pedro, por su invitación y un privilegio poder compartir con ustedes. Espero que volvamos a ver pronto. El privilegio es nuestro, mi querido doctor.